Welcome to Bienvenido a una segunda lección sobre problemas de mezcla que involucran ecuaciones diferenciales de primer orden. En este video, nos enfocaremos en diferentes tasas de entrada y salida. Entonces, si dejamos que AdT sea la cantidad de sustancia disuelto en el líquido de un tanque en cualquier momento t, donde el líquido ingresa y sale del tanque, y el líquido que ingresa al tanque tendrá una concentración diferente de la sustancia disuelta en él. Entonces, si este es el caso, podemos modelar el cambio de la mezcla usando la ecuación diferencial DAdt es igual a R sub 1 menos R sub 2, donde DAdt es una tasa a la cual AdT está cambiando en el tanque, R sub 1 es una velocidad a la que AdT ingresa al tanque, y R sub 2 es una velocidad a la cual AdT sale del tanque. Para tener una idea de esto, tenemos una cierta concentración que se bombea a nuestro tanque de mezcla y luego se bombea. Y para nuestro ejemplo, la tasa de entrada y la tasa de salida serán diferentes y, dado que son diferentes, observe cómo la tasa de entrada será mayor que la tasa de salida, la cantidad de líquido en el tanque va a aumentar. Así que tendremos que tener esto en cuenta al configurar esto. Para nuestro ejemplo, un tanque grande contiene 300 galones de solución de salmuera con 40 libras de sal. Se bombea una concentración de 2 libras por galón a una velocidad de 4 galones por minuto. La concentración que sale del tanque se bombea a una velocidad de 3 galones por minuto. ¿Cuánta sal hay en el tanque después de 12 minutos? Entonces vamos a comenzar con nuestra ecuación diferencial DAdt es igual a R sub 1 menos R sub 2. Y comenzaremos por encontrar R sub 1 y R sub 2, donde nuevamente, R sub 1 es la velocidad a la que AdT ingresa al tanque, y R sub 2 la velocidad a la que AdT está saliendo del tanque. Bueno, R sub 1 es bastante sencillo. Tenemos 2 libras por galón bombeado a una velocidad de 4 galones por minuto en el tanque. Entonces, R sub 1 será producto de estos dos. Ahora estoy escribiendo las unidades en forma de fracción para que podamos ver que las unidades de los galones se simplifican. Entonces R sub 1 va a ser 8 libras por minuto. Ahora R sub 2 va a ser un poco más complicado porque para la concentración, la cantidad de sal está cambiando, y también la cantidad de galones en el tanque. Entonces, para la concentración, vamos a tomar la cantidad de sal y dividir por la cantidad de galones en el tanque. Entonces AdT es la cantidad de sal en el tanque. Y la cantidad de galones no es solo 300 porque observe cómo la solución se bombea a 4 galones por minuto, y se bombea a 3 galones por minuto. Entonces, después de cada minuto, tenemos un galón más en el tanque. Entonces, el total de galones será de 300 más 1t, donde t es el número de minutos. Nuevamente, debido a que tenemos un galón extra por minuto, tenemos 1t aquí. Esto va a ser libras por galón. Veces la tasa de 3 galones por minuto. Nuevamente, los galones se simplifican. Entonces R sub 2 va a ser 3A dividido por 300 más T y esto sería libras por minuto. this would be pounds per minute. Entonces, la ecuación diferencial, para modelar esta situación que necesitamos resolver es DAdt es igual. R sub 1, que es 8 menos R sub 2, que voy a seguir adelante y escribir como 3 dividido por la cantidad 300 más T por A. T times A. La razón por la que lo escribo de esta manera es que es más fácil reconocer que se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y también, sabemos que A de 0 es igual a 40, porque en el momento T es igual a 0, hay 40 libras de sal en el tanque. Ahora seguiremos adelante y resolveremos esto usando un factor integrado. Entonces, el primer paso sería escribir esto en forma estándar. Luego, para una revisión rápida, es posible que desee pausar el video en esta diapositiva para revisar cómo resolver un lineal utilizando el factor de integración dado aquí donde p de x es igual al coeficiente de nuestra función y, o en nuestro caso, la función a. Entonces escriba esto en forma estándar. Vamos a seguir adelante y agregar esta cantidad aquí a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos DAdt más 3 dividido por 300 más t. Veces a es igual a 8.
Así que aquí está nuestra función p de t que usaremos para encontrar el factor integrador. Entonces, el factor integrador, lo llamaremos mu de t, será igual a elevado a la potencia de integral de esta función aquí, 3 divididos por 300 más t, de t. T dt. Entonces, para integrar esto, seguiremos adelante y dejaremos que u sea igual al denominador de 300 más t, y notaremos que du es igual a dt. Entonces, esto termina siendo elevado a la potencia de, esto sería 3 veces el registro natural en la cantidad 300 más t. Sabemos que t siempre es positivo. Entonces no necesitamos valores absolutos aquí. Y a partir de aquí, podemos usar la propiedad de los logaritmos para mover estos 3 aquí a la posición de nuestro exponente. Entonces ahora tenemos e elevado a la potencia del registro natural multiplicado por la cantidad 300 más t al tercero. Y esto se simplifica muy bien porque tenemos la base aquí, y este es el registro natural o la base de registro. Entonces, cuando estamos integrando factores, es solo la cantidad 300 más t elevada a la tercera. Ahora tomaremos esta forma de nuestra ecuación diferencial y multiplicaremos todo integrando el factor. Ahora recuerde cuando hacemos esto, el lado izquierdo de esta ecuación diferencial o este lado aquí es igual a la derivada del producto del factor integrante en nuestra función a. Entonces podemos decir que el lado izquierdo es igual a la derivada de nuestro factor integrador, que es 300 más t al tercero. Veces nuestra función a de t, y podemos verificar esto usando la regla de productos, pero si la derivada es igual al lado izquierdo de esta ecuación, también debe ser igual al lado derecho. Entonces esto es igual a 8 veces la cantidad 300 más t elevado a la tercera. Y a partir de aquí, ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación con respecto a t, y luego resolver nuestra función. Así que ahora vamos a integrar el lado izquierdo. E integrar el lado derecho. Bueno, en el lado izquierdo, la derivada integral se deshace entre sí. Entonces nos quedamos con la cantidad 300 más t hasta el tercero veces a y luego en el lado derecho. Si integramos esto, tendríamos 8 veces 300 más t al cuarto. Dividido por 4 más c. Observe cómo el 8 y los 4 se simplifican muy bien. Continuemos esto en la próxima diapositiva. Ahora para resolver a, dividiremos por esta cantidad aquí. Entonces, en el lado izquierdo, esto se simplifica a, o a de t en el lado derecho. Observe cómo todo esto se simplifica a un solo factor de 300 más t. Iremos y distribuiremos los dos. Eso nos daría 600 más 2t más. Aquí vamos a avanzar y subir esto al numerador, lo que cambiaría el signo del exponente. Entonces tendríamos c multiplicado por 300 más t hasta el tercio negativo. Esta sería la solución general a nuestra ecuación diferencial. Pero recuerde, también sabemos que a de 0 es igual a 40. Esto nos permitiría encontrar nuestra constante aquí y encontrar nuestra solución particular para esta ecuación diferencial. Entonces, si a de 0 es igual a 40, sustituiremos 0 por t y luego estableceremos esto igual a 40. Entonces tendríamos 600. 2t sería 0. Entonces tendríamos 600 más c veces, esto sería solo 300 para la tercera potencia negativa y esto equivale a 40. Entonces, a continuación, restaríamos 600 en ambos lados. Eso nos daría 560 negativos. Y aquí, podríamos dividir entre 300 al tercio negativo o simplemente multiplicarlo por 300 al tercio positivo. Y a partir de aquí, agregaríamos los exponentes. Eso nos daría 300 al 0, que es igual a 1. Entonces tendríamos que c es igual a este producto aquí, para lo cual iremos a la calculadora. Tenemos negativo 1.512 por 10 al 10. Usando la notación decimal, tendríamos 1512 negativos. Necesitamos 7 ceros más.
Entonces tenemos 15.120.000.000 negativos para nuestra constante C, que ahora sustituiremos nuevamente en nuestra función a de t por C. Entonces tenemos a de t es igual a 600 más 2 de menos 15.120.000.000. 120 million times 300. Multiplicado por 300 más t hasta la tercera potencia negativa. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuánta sal hay en el tanque después de 12 minutos? Necesitamos encontrar el valor de A de 12. Así que sustituiremos 12 por t. Esto sería 600 más 24, 624. Menos 15.120.000.000 de veces. 15,120 million times, this would be... Esto sería 312 al poder de 3 negativos. Y volveremos a la calculadora. Entonces, después de 12 minutos, hay aproximadamente 126.16 libras de sal en el tanque. Ahora no pregunta, pero recuerde, porque las tasas de entrada y salida son diferentes en un galón por minuto, después de 12 minutos, sería 312 galones en el tanque. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.